y arrancamos otra sesión más de formulación y evaluación de proyectos. Estamos concluyendo con el tema de depreciación y amortización en general, ¿verdad? Y ustedes pues van a tratar de aplicarlo más a lo que tiene que ver con hardware y software y cualquier otro equipo que se vea involucrado en el desarrollo de los proyectos, ¿verdad? Entonces, bueno, ya habíamos hablado de los términos que teníamos ahí, depreciación y amortización. Hablamos que depreciación lo aplicamos a activos fijos, ¿verdad? Activos tangibles, perdón, donde pueden ser edificios, maquinarias, terrenos, vehículos, cualquiera de todos estos bienes que físicamente, ¿verdad?, son tangibles como tal. Y la amortización es un término aplicado, ¿verdad?, se suele entender bastante o familiarizar bastante con lo que es un prorrateo de una deuda, ¿verdad? Que es decir, lo que vamos a hacer es partirlo en cuotas, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso de hablar de préstamos o cualquier otro de los bienes intangibles que tenemos, la forma en la que se va a ir cancelando, se va a ir, sí, que se va a ir pagando esa deuda que tenemos de esos activos intangibles, se conoce como amortización, ¿verdad? Entonces, bueno, ya para entrar un poquito más en materia con lo que tienen que ver los métodos, ¿verdad?, de la depreciación, vamos a ver tres, hay otros, un par de métodos más que se pueden utilizar, pero digamos que estos son los más comunes que se suelen ocupar para la depreciación. Es el método lineal, el método decreciente y la depreciación por unidades de producción o por utilización, digamos, del equipo, ¿verdad? Entonces, la entidad en sí, la empresa, ¿verdad?, la institución, selecciona el método que considera más conveniente para aplicar la depreciación. Como les decía, no es que exista de repente una obligación de tener que hacerlo por un método lineal, por un método decreciente. Si yo quisiera y tengo la rentabilidad necesaria en mi empresa para depreciar de una sola vez el activo fijo, pues yo lo pudiera hacer, ¿verdad?, en un año y decir, no, yo en un año deprecio el equipo, ya salgo de eso y ya, ¿verdad?, salgo bien porque ahorita estoy teniendo bastante buenos ingresos, ¿verdad? Entonces no hay ningún problema, ¿verdad? Pero lo que buscan la mayoría de las empresas es que esta depreciación se puede extender lo más que se pueda dentro de la vida útil del equipo, ¿verdad? Porque no va a tener sentido que yo siga depreciando un activo, ¿verdad? Un equipo, una maquinaria que ya ni siquiera funciona y yo todavía la sigo llevando en mis libros contables. Entonces, sí, una como regla es que esto tiene que estar dentro de la vida útil de los activos. Y para eso se definen ciertos estándares, ¿verdad?, de cuánto es el promedio de vida útil según el grupo de bienes tangibles que tenemos. Ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, básicamente es una distribución sistemática del costo del activo a lo largo de su vida útil para ir descargándola o depreciándola a mes y año a año. Entonces, nosotros calculamos una depreciación anual, ¿verdad? Y esa depreciación anual nosotros la vamos diluyendo en cada uno de los ejercicios que vamos haciendo mensuales de nuestra operatividad, ¿verdad? Y ahí vamos incluyendo ese costo de esa maquinaria que se va depreciando dentro de los diferentes costos y gastos que tenemos de nuestra gestión, ¿verdad?, para generar nuestros balances. Entonces, la vida útil, como ya lo hablábamos, es el tiempo durante el cual se espera que el activo funcione, ¿verdad? Que nosotros le saquemos lucro, que participe de la generación de ingresos o de rentas hacia la empresa, ¿verdad? Es decir, mientras esté haciendo su función y haciéndonos ganar plata, ¿verdad? Entonces, esa es la vida útil del equipo. Se habla de un porcentaje de depreciación anual, ¿verdad?, que no es más que el porcentaje del valor del activo que se irá depreciando anualmente. Es decir, si a mí me costó $1,000 y yo digo que se va a depreciar a 4 años ese activo, ¿verdad? Entonces quiere decir que voy a tener que partir ese precio que vale ese activo en esos 4 años. Ahora, ¿cómo yo lo voy a partir? Eso ya depende del método que ocupe. Si yo lo voy a hacer equitativamente entre los 4 años, si lo voy a hacer con algún tipo de proporcionalidad, ¿verdad?
o si va a ir en función de cuánto se ocupe, cuánto produzca, etcétera. Eso es lo que vamos a ver en los métodos. Entonces, aquí hay una tablita, según lo que comentaba ahí nuestro compañero, que yo les quería compartir, ¿verdad? Que esto, hay las NIF, NIIF, son normas internacionales financieras que nos dan estándares, ¿verdad? De cómo deberían de hacerse esta revalorización del activo, ¿verdad? Pero están también las leyes tributarias, ¿verdad? Y para eso sí sería bueno que pudiéramos revisar las leyes tributarias del país, ¿verdad? Y a la hora que ustedes vayan a aplicarlo a su proyecto y vean si tenemos ahí ciertas restricciones en función de esto, ¿verdad? De los tipos de activos y cuál es la vida útil esperada o equivalente, ¿verdad? Que se va a tener. Entonces, si se fijan en construcciones y edificaciones, pues obviamente la vida útil va a ser bastante larga, ¿verdad? Son 45 años. Son grandes inversiones, entonces por ende son bastantes años para poder depreciarlo, ¿verdad? Porque imagínense que depreciara en 2 años la construcción de una planta que me costó $3 millones, puchica, o sea, ahogamos completamente a la empresa, pues no podrían hacer esa depreciación y en los balances contables saldrían siempre en rojo, pues. Entonces, sí, para ciertos bienes, para ciertos activos, ¿verdad? Que son inversiones muy grandes, si se fijan los años de vida útil son bastante grandes, porque de igual forma vamos a sacarles ese lucro, o sea, van a estar funcionales durante esos 40, 45 años que estamos viendo ahí, ¿verdad? Acueductos, plantas y redes, vías de comunicación, ¿verdad? Entonces, esa forma de depreciar el activo, ¿verdad? Para esos bienes es bastante largo, ¿verdad? Flota y equipo aéreo, flota y equipo férreo, ¿verdad? Si se fijan ahí estamos hablando de 30, 20, 15 años y ya de ahí empezamos a bajar, ¿verdad? Ya con cosas un poco más comunes como equipo eléctrico, equipo de transporte terrestre, ¿verdad? Maquinaria y equipo, ¿verdad? Estamos hablando de 10 años, muebles y enseres, otros 10 años, equipo médico y científico 8 años, envases, empaques y herramientas, equipo de computación, red de procesamiento de datos, equipos de comunicación, 5 años, ¿verdad? Entonces, básicamente se estaría depreciando si nosotros ocupamos una depreciación lineal o equitativa, ¿verdad? Estaríamos hablando de que el 20% del valor se está perdiendo año con año en estos últimos 4 tipos de bienes, ¿verdad? De activos. Así es que con esas tablitas, por ejemplo, podemos tomar esa tablita de guía para poder nosotros hacer la depreciación de nuestro proyecto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, les va a interesar, y esto, si el software que nosotros le vamos a vender, por ejemplo, a nuestro cliente, él va a tener que buscar su método de depreciarlo, ¿verdad? Porque él va a comprarlo y ya en sus libros contables tiene que aparecer cómo lo va a depreciar. Pero a mí me va a interesar, por ejemplo, el hecho de que si yo en mi proyecto estoy ocupando cierto equipo, ¿verdad? Por ejemplo, yo en mi proyecto ocupo ¿qué? Servidores, esto, lo otro, o algún equipo de computación, ¿verdad? Y todo, que lo estoy adquiriendo para el proyecto como tal, ¿verdad? Debo saber que en 5 años se me va a estar depreciando ese equipo que yo voy a utilizar. Por ejemplo, si los desarrolladores del software vamos a tener que ponerles una oficina y vamos a tener que ponerles equipo para que desarrollen y todo eso, entonces quiere decir que esa inversión que vamos a hacer para el proyecto, ¿verdad? Que va a ser el equipo, las computadoras y todo, donde ellos van a estar programando y haciendo todos los artificios ahí que ustedes saben dentro de su expertise, ¿verdad? Entonces quiere decir que este equipo va a tener una depreciación a 5 años, ¿verdad? Si va a ser específicamente para este proyecto, pues si lo vamos a estar ocupando para 2, 3, 4 proyectos, entonces va a haber que agarrar esa depreciación de ese equipo anual que vamos a tener y cargarle la porción que le toca al proyecto que va a estar realizando, ¿verdad? Entonces ahí vamos a ver que dependiendo del tipo de
de cómo es que se llama, de método que ocupemos para depreciar, ustedes van a tener que ideárselas cómo van a ir cargando ese costo de ese equipo que se les va a ir depreciando con el tiempo dentro de los costos del proyecto, ¿verdad? Entonces, dentro de los métodos que teníamos ahí, tenemos el primero, que es el método lineal, que es una depreciación relativamente simple, pues es uno de los principales métodos utilizados, ¿verdad? Se distribuye equitativamente entre los periodos que vamos a depreciar, y ahí estamos hablando de periodos de años, ¿verdad? Si ustedes se fijan, hablamos de 1 hasta 5 años que se tienen ahí en esa gráfica, y ahí tenemos el monto que se está depreciando, ¿verdad? Entonces, en la medida en que vamos depreciando año con año, si se fijan, el valor neto del equipo, del bien, del activo, va bajando en la cantidad que lo estamos depreciando, ¿verdad? Entonces, cada vez vamos depreciándolo alrededor de $500,000, ¿verdad? Entonces, año a año son esos $500,000 que va cayendo ese activo hasta que su valor, ¿verdad?, llega a ese valor de salvataje donde nosotros o lo vendemos, ¿verdad? O esperamos a que se termine de depreciar y llegue a cero, ¿verdad? Y entonces ahí ya no lo tomamos en cuenta dentro de nuestros libros ya contables, ya no es parte de nuestro patrimonio, ya no lo podemos reflejar ahí, ¿verdad? Entonces, ¿qué es la depreciación? Pues es el costo de adquisición, ¿verdad? ¿Cuánto lo compramos? ¿Verdad? Menos el valor residual, que es a cuánto lo vamos a vender en X cantidad de tiempo, ¿verdad? Si yo digo, mire, yo a los 4 años yo lo voy a vender y lo voy a poder vender en tanto dinero, ¿verdad? Entonces la diferencia va a ser el costo en el que yo lo adquirí menos el valor al que yo lo espero vender, y esa diferencia es el valor que se va a ir perdiendo en el tiempo y se va a dividir entre la vida útil o entre los periodos que nosotros esperamos depreciar. Pueda, por ejemplo, que el equipo o el bien, ¿verdad? El activo se vaya a depreciar durante 6 años, pero que yo decida que a los 3 años yo lo voy a estar vendiendo. Entonces yo voy a calcular la depreciación para los 6 años, pero yo sé que voy a cargar únicamente con la depreciación de los primeros 3 años, ¿verdad? Porque al tercer año yo lo voy a vender y me dan dinero por eso, ¿verdad? Y ya me desecho de él, y eso me queda como un activo, ¿verdad?, económico, flujo de dinero para poder invertirlo en otra cosa, ¿verdad? Y claro, si yo lo recupero con un mejor valor, pues igual voy a tener cierta ganancia en mi patrimonio, ¿verdad?, en lo que yo tengo de activos. Entonces, este es el primer método. Va a depender, por ejemplo, aquí podemos aplicar bien sencillamente la vida útil que tenemos aquí para los diferentes grupos de activos. De ahí, entonces yo tengo el activo, bueno, voy a comprar un vehículo, ¿verdad? Entonces dice que se deprecia a 10 años, ¿verdad? Entonces yo calculo la depreciación anual que tendría que hacerle, que es el 10% del valor que tiene ese activo, ¿verdad?, menos el valor de salvataje a los 10 años que lo voy a vender, ¿verdad? Y entonces, por decirles, compramos ahorita, ¿qué? Un Sentra del año para que se movilice el equipo, ¿verdad? Y entonces yo digo que a los 10 años, ¿cuánto va a valer ese Sentra del año? Pues nosotros vemos el valor comercial que pueda tener a los 10 años un vehículo, ¿verdad?, que tenga 10 años de antigüedad, y entonces, que le dan $2,000, $3,000, ok. Entonces, de lo que me costó, si me costó $25,000, por ejemplo, y me van a dar $3,000, $4,000, ok, me quedan $21,000 para depreciarlos a 10 años. ¿Ya? Entonces ya con eso yo empiezo a hacer mis cálculos, y si yo digo, bueno, no, lo que voy a hacer es que mejor al tercer año yo lo voy a vender, ¿verdad? Entonces yo al tercer año sé que me van a poder dar X cantidad de dinero. Entonces ya hago mi cálculo mejor. ¿Verdad? Si yo digo, mire, yo al tercer año, ¿verdad?, o al quinto año yo lo puedo vender todavía en $10,000. Perdón, estaba viendo por ahí. Si algo llega a cero, aún se puede vender. Sí, aún se puede vender. Aún se puede vender, pero por lo general eso genera un conflicto contable por el hecho de que si ya perdió el valor, ¿verdad? Ya es como que estuviéramos ingresándole dinero, ¿verdad? De donde ya no se puede obtener nada, ¿verdad? Es decir, como que esto ya contablemente ya no vale nada, pero yo le estoy ganando. Entonces,
Si yo hago eso, sobre ese ingreso de dinero tengo que justificarlo y pagar renta sobre eso. ¿Verdad? Entonces, sobre esa renta de esa venta, ¿verdad? Lo que suelen hacer algunos es mejor definir cierta cantidad de tiempo, ¿verdad? Porque primero involucra que vamos a seguir con menos mantenimientos, involucra que vamos a tener que gastar menos en reparaciones, esto, lo otro, y tengo todavía un valor contable en donde yo puedo vender a cierto valor y aún sacar estar dentro del margen de venta que me permite la depreciación, ¿verdad? Entonces, es como que fuera cargando, como que yo dijera, lo único que estoy pagando por este vehículo es el alquiler, ¿verdad? Porque al final yo voy a, después de 3, 4 años, yo lo voy a volver a vender y voy a recuperar el dinero, cierta parte del dinero que invertí en él, ¿verdad? Pero el valor de depreciación sería como el valor por haberlo utilizado, ¿verdad? Entonces, pero sí, de que se puede vender, ¿verdad? O sea, comercialmente es factible, ¿verdad? Ahora, contablemente nos toca, como les digo, hacer eso, ¿verdad? Que por lo general se hace eh, dentro de la vida útil del activo para poder reflejarlo como un movimiento contable que no sale de la nada, sino que todavía tiene un valor, ese activo todavía tiene un valor contable, ¿verdad? Y entonces yo puedo reflejar ese cambio de, ok, yo me deshice de este activo, pero me ingresó tanto flujo de dinero, ¿verdad? Mientras que en el otro yo tengo que justificar porque realmente como ya no tiene, ya tiene un valor cero, entonces las instituciones, ¿verdad? Como Hacienda nos van a decir, ok, entonces ¿de dónde ganó ese dinero usted? Ah, es que yo lo vendí, pero ya tenía valor cero, sí, pero entonces tiene que justificar, tiene que pagar sobre eso porque realmente ya no, ya era un bien que ya contablemente ya estaba fuera de su sistema, ¿verdad? Y por lo general obligan a hacer eso, sacar eso de los sistemas contables, de los libros contables. Entonces ya es como que hayamos deshecho de ese producto, ya no es parte del patrimonio de la empresa, ¿verdad? Entonces en cuestiones contables sí es bien complicado porque eh, de poderse vender se puede, pero contablemente hay ciertas reglas que nos obligan a que tengamos que hacer antes esa transacción para que no se vea como que fue una inyección de dinero que salió de la nada, sino que tiene una justificación. Bueno, entonces, como les decía ahí, pues básicamente ahí este método contable, pues perdón, este método de depreciación es bien sencillo, ¿verdad? Únicamente lo que tenemos que hacer es eso, trabajar con la vida útil que tenemos ahí y sacar la diferencia entre el costo de adquisición y el valor residual al que lo vamos a vender, ¿verdad? El siguiente método es un método de depreciación decreciente o de dígitos, le llaman, ¿verdad? Es un método de depreciación acelerada, ¿verdad? Que reconoce una depreciación más alta al principio, a los primeros años de vida útil del activo y disminuye hacia el final de este, ¿verdad? Entonces, para ello se definen periodos de depreciación. Por ejemplo, si nosotros dijéramos, compramos un equipo que se va a depreciar a 4 años, ¿verdad? Entonces yo vengo, agarro esos 4 años, ¿verdad? Hago la suma de esos dígitos, ¿verdad? Y me da 10. Y entonces yo lo que hago es agarrar, por ejemplo, el primer año va a tener un valor de 4. Entonces, 4 entre 10 nos da por 100, nos da 40%. Este sería el porcentaje de depreciación que vamos a aplicar en el primer año. En el segundo año vamos a aplicar el 30, de ahí el 20 y de ahí el 10. Si se fijan, ya no es de manera equitativa, sino que estamos generando una forma de depreciar desde una depreciación más grande al principio, cuando el activo, digamos, está en óptimas condiciones, ¿verdad? Por si es un activo que se daña o que de repente nosotros consideramos que ya no rinde igual después de cierto tiempo, entonces se generan estas fórmulas para poder ir depreciándolo cuando más rentabilidad se saca. ¿Por qué? Porque esto lleva a una correlación con el hecho de que si yo tengo un activo en óptimas condiciones, yo espero que me rinda más, que me genere mayor venta, mayor beneficio, mayores utilidades, y entonces mientras el activo sea más nuevo,
me va a producir mayores ganancias. Y mientras vaya perdiendo o vaya haciéndose más viejo, su productividad va a ser menor. ¿Verdad? Entonces lo que esperamos es de que así como vamos a ir depreciándolo al principio cuando tenemos mayores ingresos, vamos a ir depreciándolo más bajo cuando tenemos menores ingresos. ¿Verdad? Entonces va a tener una curva de comportamiento tipo como esto, ¿verdad? Porque el valor va a ir decayendo de una forma ya no lineal, sino que con cierta tendencia o diferencia entre cada uno de los periodos, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir? Que el primer año yo le voy a descontar, si valía $1,000, por ejemplo, y lo voy a depreciar a esos 4 años, ya como el primer año le voy a descontar el 40% de su valor, quiere decir que el primer año yo voy a depreciar $400 de ese bien, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, pueda que yo entre los meses lo divida igual. Entonces, yo digo 400 entre 12, ahí saco cuánto me queda y eso es lo que iría depreciando mes a mes de ese equipo. Claro, el siguiente año, como ya tuvo su uso y todo, ya no lo voy a depreciar igual. Voy a bajarle $300 al valor. Entonces quiere decir que van a ser estos $300 entre los 12 meses del año, y así sucesivamente hasta que el último año lo voy a depreciar únicamente $100 para acabarme la vida útil, o perdón, el valor de ese activo en su vida útil, ¿verdad? Aquí esto no quiere decir que tenga que ser solo 4 años. Si yo lo voy a hacer a 10 años, como ya veíamos allá, hacemos lo mismo, 10, 9, 8, 7, hacemos la suma de los dígitos y empezamos a sacar para cada periodo cuánto debería de ser, o en algún momento esto puede ser ya asignado, ¿verdad? Donde yo tenga cierta idea de cómo se comporta o cómo se deteriora el equipo y de repente yo digo, bueno, no, el primer año yo voy a depreciarlo el 50% y de ahí me quedo depreciándolo 20 el siguiente y 15, por ejemplo. O alguna otra disposición que vaya en función de cómo nosotros creemos que el equipo o como nosotros tenemos experiencia que el equipo se va a ir degradando como tal, ¿verdad? Por último, tenemos el método de la depreciación. Ay, perdón, aquí no le cambié el tema. Este era por unidades producidas, ¿verdad? O por vida, o por utilización del equipo como tal, ¿verdad? En este método de depreciación se enfoca en el volumen de producción, ¿verdad? Es decir, si yo produzco bastante, el equipo se deprecia bastante, ¿verdad? Y si produzco poco, pues se deprecia poco, ¿verdad? Ya sea volumen de producción, tiempo de producción, ¿verdad? Cuántas horas activas lo tengo trabajando, ¿verdad? El kilometraje recorrido, es decir, cualquier unidad que me dé una idea de cómo ha trabajado ese equipo y qué tanto se ha desgastado en función de su uso, ¿verdad? Entonces, por ponerles un ejemplo, la empresa Mil dice, adquiere un molde, y aquí el molde va a ser lo que vamos a depreciar, para producir un juguete de plástico. El molde tiene una vida estimada de 200,000 piezas. Su costo fue de $160,000, con un valor de desecho a cero, de cero. Elabore la tabla de depreciación si la producción de juguetes es la siguiente. ¿Por qué tiene un valor de desecho de cero? Porque como es un molde para juguetes, es probable que después de haberlo batallado durante tanto tiempo, ¿verdad? Y que al final, ya lo tenga bastante golpeado, bastante degradado, ¿a quién más se lo voy a poder vender? ¿Verdad? Porque es un molde hecho a la medida para un juguete que yo produzco, entonces van a ser rara si existe otra empresa que me lo vaya a querer comprar, ¿verdad? Entonces su valor de desecho lo estimamos a cero, entonces el valor comercial, ¿verdad? El valor de valor contable, perdón, de este activo, lo vamos a tener que depreciar en esas 200,000 piezas que va a trabajar, ¿verdad? Entonces quiere decir que si yo fuera por pieza, ¿verdad? Yo le puedo sacar aquí cuánto de estos 160,000 corresponde a cada una de las piezas, ¿verdad? Entonces lo que hacemos es ver, por ejemplo, la producción estimada para el primer año son 80,000, para el segundo año son 60,000, para el tercero son 40 y para el cuarto son 20. Si se fijan ahí, estamos similar al método que teníamos acá, donde vamos reduciendo la cantidad de producción, pero en este caso en aquel nosotros lo íbamos haciendo de una manera
arbitraria, digámoslo, hasta cierto punto, que yo decidí que iba a ser el 40, el 30, el 20 y el 10, ¿vea? O que de repente yo digo aquí va a ser el 50, de ahí el 20 aquí, de ahí el 15 en los demás. ¿Vea? Entonces yo asigno una distribución o una asignación de desgaste, de depreciación de ese activo en función de mi experiencia, pero acá yo lo estoy haciendo tomando el parámetro de las unidades a producir. Entonces yo ya sé que acá, si se fijan, nos suman los 200,000 piezas, ¿verdad? 80 más 20 son 100 y 40 más 60 son 100, entonces ahí tenemos las 200,000 piezas a producir. Quiere decir que al cabo de estos 4 años, ese molde debería de estar obsoleto ya, o debería de haber pasado su vida útil. Entonces empezamos a calcular cuál va a ser el costo de depreciación para cada año según los volúmenes de producción que se van a tener, ¿verdad? Permítanme. Entonces, si se fijan, ¿verdad? Aquí tenemos para el año cero, pues nada, el valor neto es el que tiene ahí, ¿verdad? En el primer año, la depreciación acumulada es de 64,000, ¿verdad? Y si se fijan, ahí le vamos restando, ¿verdad? Al valor neto del activo según las depreciaciones que se van dando por las unidades producidas, ¿verdad? Entonces, si se fijan, aquí se calculó, ¿verdad? Cuál es la depreciación por cada cierta cantidad de piezas, ¿verdad? Y entonces ahí del número de piezas, la depreciación por pieza, de ahí entonces ahí nosotros empezamos a estimar cuál va a ser la cantidad de económica a depreciar por el bloque de piezas del primer año, del segundo, del tercero y del cuarto, hasta que llegamos a un valor neto de cero, ¿verdad? Entonces esos son como las 3 opciones que nosotros tenemos para depreciar. Ahora, ojo, esto les va a servir a ustedes para su proyecto, pero visto desde el punto de vista de ustedes, el equipo o todas las inversiones en el proyecto que ustedes vayan a hacer para desarrollar un software, para desarrollar un sistema, ¿verdad? Y toda la adquisición de equipos, de todo el activo fijo que ustedes vayan a ocupar para sus proyectos, cómo lo van a ir depreciando dependiendo la vida útil del producto, pero a la vez cuánto va a durar mi proyecto. Por ejemplo, si la vida útil de mi equipo son 5 años, ¿verdad? Y mi proyecto va a durar 2 años, ¿verdad? Entonces quiere decir que lo más que yo le puedo meter de depreciación, cargárselo al proyecto, es un 40%, ¿verdad? Si es que el equipo que compramos va a ir directamente hacia ese proyecto nada más, ¿verdad? Entonces nosotros podríamos decir, ok, bueno, se trabajaron 2 años completos con este equipo enfocado en este proyecto y entonces, por ende, de los 5 años que tiene de vida útil este equipo, ya consumimos 2 solo en realizar este proyecto. Entonces, ahí tenemos un 40% de depreciación del equipo en esos 2 años para este proyecto. Y entonces así nosotros podemos asignar el valor de ese equipo asignado a ese proyecto, ¿verdad? Para no decir que le vamos a cargar enteramente el costo de todo el equipo al proyecto, ¿verdad? Esta es una forma en la que ustedes, si se fijan, por ahí con algunos equipos veíamos de que tal vez el valor ¿cómo es que se llama? Del software que iban a vender era bastante alto. Entonces veíamos, hey, pero se ve bastante agresivo. Bueno, tal vez porque le falta esta parte de cómo asignar el costo de ese equipo para el tiempo que va a estar dedicado al proyecto, ¿verdad? Y así no tener que cargarle todo el valor, ¿verdad? Porque nosotros ahorita estamos entendiéndolo para un proyecto, pero ¿qué pasa si su empresa se dedica a hacer muchos proyectos, ¿verdad? Entonces quiere decir que el equipo que yo compro, ¿verdad? Probablemente lo ocupo para 2, 3 proyectos simultáneos, ¿verdad? Que duran diferente tiempo, ¿verdad? Entonces, en función de cuánto tiempo son asignados a cada proyecto, así podemos calcular cuál es el valor contable
de depreciación de ese equipo en utilizarlo para este proyecto en específico, ¿verdad? Así es que bueno, no sé si tienen alguna duda al respecto sobre esto. Les debo, dice, la vida útil de un equipo se define con lo de la tabla que nos mostraba, dice, perdón, ya no alcancé a leer, que nos mostraba, o cómo se hace. Sí, es correcto. Con esa tablita ustedes se pueden guiar y como les decía, para el proyecto podemos ocupar esa de base, ¿verdad? Para que todos estemos homologados con la misma información, podemos ocupar ese. En un caso real, como les digo, habría que verificar, ¿verdad? Y podemos hacer el ejercicio de verificarlo con las leyes tributarias del país, a ver si esa vida útil estimada, ¿verdad? Está definida en las leyes tributarias también para los grupos de equipo, porque los grupos de equipo sí son estándar, digamos, a nivel internacional. Vamos a hablar de infraestructura, ¿vea? De edificios, de esto, del otro, y va a ser similar para todos, ¿vea? Pueda que tal vez en una ley tributaria de un país diga, no, aquí deprecie los 50 años y aquí deprecie los 45, ¿vea? Pero ya va a ser los casos específicos. Entonces, habría que validar únicamente para la aplicación real de esto, si en las leyes tributarias el comportamiento de la vida útil de los activos es como esta tablita que tenemos acá, que yo la tomé de una fuente que es más como internacional, más teórico, digámoslo así. Entonces, pero esa podemos ocupar para hacer la depreciación de nuestro proyecto. Entonces, ya con eso nosotros podemos hacer el cálculo. ¿Ya? No sé si tienen alguna otra duda, alguna otra consulta sobre esto. Les debo, yo sé, varias cositas por ahí, entonces las voy a anotar porque si no, la verdad que se me olvida, pero aquí las tengo. ¿Va? Estábamos hablando que les debo primero lo de los links de los programas de formación. Luego les debo notas, ¿verdad? Porque no se las ha enviado. Me comunicó ahí el instructor como que todavía no las había podido subir. Y les debo subir las clases que el día de ayer estuve revisando toda la información y todo. Ya lo tengo solo de cargarlo en la plataforma, así es que ahora se lo subo por ahí, ¿verdad? Entonces iría en cuenta esta otra clase. No sé si les debo algo más. Recuérdenme ahorita, por favor, antes de que les vaya a fallar con algo. Bueno, y a partir de las notas que les enviemos, pues ahí ustedes van a decidir a dónde se les va a aplicar la bonificación por lo de los mapas mentales, y hacemos el cambio ahí. Si es que no sé si tienen alguna otra consulta, alguna otra duda. El parcial, ¿desde dónde hasta dónde? Bueno, nos habíamos quedado en la parte de mercados, ¿verdad? Ya voy a darles específicamente desde qué tema estaríamos revisando ahí lo de mercados, el técnico, ¿verdad? Y este financiero. Sí, ya lo de la otra semana ya lo dejamos para después, ya no nos complicamos. Sí, bien similar al primero, probablemente tal vez hagamos algún ejercicio de estos de depreciación para que puedan practicar ahí. De hecho, voy a ver si les subo un par de ejercicios por ahí para que puedan ver cómo aplicar los métodos estos, para que les quede un poco más claro, bien explicaditos y todo. Y de ahí por lo demás, y como el primero, tal vez vamos a tener algún par de preguntitas así de análisis a grosso modo. Por ejemplo, podría ser, tenemos este tipo de producto y lo queremos orientar hacia tal tipo de mercado, defina cuáles serían las características del mercado consumidor y el mercado potencial, por ejemplo. O cuál sería la delimitación del mercado consumidor y el mercado potencial para un producto en específico.
¿verdad? Y entonces que ustedes hagan un análisis y justifiquen ahí cuál y por qué es así, ¿verdad? Entonces cosas así, ¿verdad? No vamos a tratar de que no sea tan teórico así de guayabearse el montón de conceptos y todo, ¿verdad? Sino que más que nada que podamos aplicar lo que hemos venido viendo, ¿verdad? Entonces, más o menos así lo estaríamos planteando, no va a ser un examen tampoco tan extenso. Así es que básicamente eso sería lo que tendríamos ahí. No sé si tienen alguna otra duda. Hey, de verdad, va. Enviar ejercicios de depreciación. Va, ya lo anoté. Sí, no, tiene razón, si no se me olvida. Así es que, bueno, ahí estamos con eso. Pues si no hay mayor duda al respecto o alguna otra cosa, pues hasta aquí estaríamos llegando.